Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca en la mañana del lunes 25 de septiembre con la mirada puesta en la Unión Europea y en el discurso que acaba de lanzar sobre China, porque de hecho el responsable de comercio en la Unión Europea ha dicho que Bruselas no tiene intención de cortar los lazos con China, incluso cuando el bloque comunitario está tomando medidas para reducir esa alta dependencia que tiene económicamente y eliminar los riesgos, pero manda un mensaje y asegura que el gobierno de Xi Jinping podría hacer mucho más para ayudar a reducir la percepción del riesgo que se extiende, ese riesgo comercial entre las empresas. El eurocomisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha denunciado en un discurso en Pekín este lunes esta necesidad de que China debe reducir esa percepción del riesgo, y lo ha hecho horas antes de reunirse con el viceprimer ministro chino He Linfen. Palabras que llegan y que se suman a las quejas que durante mucho tiempo ha puesto sobre la mesa la Unión Europea, en la que denuncia la falta de igualdad de condiciones en China y de la politización en el entorno empresarial. La preocupación, hay que señalar, con respecto a China, se elevaba de tono cuando, además, Pekín decidió fortalecer los lazos y la cooperación con Rusia una vez que empezó la guerra en Ucrania en febrero del año pasado. Dombrovskis ha hecho énfasis en que la ambigüedad de China deja demasiado margen a la interpretación, y eso, dice, es lo que se traduce en que las empresas europeas tienen que luchar por tratar de comprender sus obligaciones, un factor que, dice, disminuye significativamente la confianza empresarial y disuade de llevar a cabo nuevas inversiones en China. Pero, por supuesto, si miramos al mercado de China, hoy sí hay un nombre propio y un protagonismo, es el del sector inmobiliario y, en concreto, de la China Evergrande, cuyos títulos se desploman esta mañana más de un 25% en bolsa tras anunciar que no cumple con las condiciones para emitir nuevos bonos en el marco de su plan de reestructuración de deuda. Una declaración que ha puesto sobre la mesa este domingo y le hace que hoy se desplome en bolsa al calor de una investigación sobre Henda Real Estate Group, su principal unidad en el territorio continental. La unidad de Evergrande estaba siendo investigada por el regulador de valores chino por presunta violación de la divulgación de información. A finales de julio, las deudas impagadas de Henda Real Estate superaban los 38.000 millones de dólares y tenía más de 1.900 litigios pendientes. Ahora, según el comunicado de Evergrande, se recomienda a los titulares de valores de la empresa y a los inversores potenciales que actúen con cautela a la hora de negociar con los valores de la empresa. Hay que señalar que con el pasivo de más de 300.000 millones de dólares, incluida la deuda extraterritorial, Evergrande se ha convertido en el epicentro de esa crisis de deuda inmobiliaria en China, en la que múltiples promotores han incumplido sus obligaciones en el último año, obligando a muchos a entablar conversaciones de reestructuración de la deuda. El pasado 22 de marzo, Evergrande anunció planes para la reestructuración de 22.700 millones de dólares de deuda extraterritorial, y ahora el grupo necesita la aprobación del más del 75% de los tenedores de cada clase de deuda para aprobar el plan que ofrece a los acreedores una cesta de opciones para canjear la deuda por nuevos bonos e instrumentos vinculados a acciones respaldados por sus acciones y las de sus unidades cotizadas en Hong Kong. Y con la mirada puesta en el mercado, protagonismo este lunes también el que llega por parte del mercado del petróleo, del oro negro. Hoy vemos recuperación en ese crudo Brent de referencia en Londres, que marca subidas esta mañana junto con el West Texas de Estados Unidos, en un momento en el que la atención vuelve a centrarse en la oferta. El Brent escala esta hora hasta los 93,80 dólares el barril y el West Texas en los 90,42 dólares el barril. Es el tiempo real de ese motor inflacionario que seguimos de cerca, que es el petróleo, y en un momento en el que los inversores se centran en unas perspectivas de suministro más ajustadas después de que Moscú emitiera esa prohibición temporal sobre las exportaciones de combustible, al tiempo que se mantiene
cauteloso el mercado ante esas nuevas subidas de tipos que pueden frenar la demanda. Hay que señalar que en ambas referencias, tanto la del Brent como en la del West Texas, se rompió una racha ganadora de 3 semanas la semana pasada para caer en la última después de esa decisión de la Reserva Federal que hacía que se sacudiera a los sectores financieros y aumentaran las preocupaciones también sobre la demanda de petróleo. Y por supuesto, clave también en la crónica de esta mañana, las tensiones que se dibujan en el tablero internacional y que en este punto nos hace mirar a Asia, donde Taiwán espera desplegar al menos 2 nuevos submarinos desarrollados localmente para 2027, al tiempo que lo que busca Taiwán es equipar modelos posteriores con misiles para fortalecer la disuasión contra la marina china y proteger las líneas de suministro clave, según ha señalado el jefe del programa armamentístico de Taiwán. Taiwán, recordemos, esa isla, ese territorio que China reclama como propio, ha hecho del subprograma una parte clave de su programa indígena, una parte clave de un ambicioso proyecto para modernizar las Fuerzas Armadas, mientras que desde Pekín, desde Beijing, se realizan ejercicios militares casi a diario para reafirmar su soberanía sobre el territorio de la isla. Se espera que la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, que inició el programa cuando asumió el cargo en 2016, lance el jueves el primero de 8 nuevos submarinos bajo un plan que ha aprovechado la experiencia y la tecnología de varios países, en lo que supone un gran avance para Taiwán, que diplomáticamente se encuentra aislado. Según ha dicho la presidenta, si pueden desarrollar la capacidad de combate, no cree que puedan perder una guerra. Juan ha dicho que el primer submarino, con un precio de unos 49.360 millones de dólares canadienses, unos 1.540 millones de dólares, utilizará un sistema de combate Lockheed Martin y llevará torpedos pesados MK-48 de fabricación estadounidense y entrará en pruebas en el mar el próximo mes antes de ser entregado a la Marina a finales de 2024. Pero si miramos de las tensiones geopolíticas, si miramos a la geoestrategia, importante también lo que pasa en torno a la guerra en Ucrania y sobre todo también en este caso en cuanto a las relaciones y el enfriamiento de las tensiones abiertas entre Polonia y Ucrania. Varsovia tiene previsto mantener el veto a la compra del grano ucraniano. Lo ha confirmado en las últimas horas el presidente del país. Andrzej Duda ha afirmado que se va a mantener el veto a la entrada de cereal ucraniano al mercado polaco, pero ha planteado que se debe incrementar el tránsito de estos productos a través del territorio de Polonia. Declaraciones que ha ofrecido Andrzej Duda, el presidente polaco, días después de esa disputa abierta entre Kiev y Varsovia, donde, por cierto, el país va a enfrentarse a los comicios, a las urnas, en un plazo de 3 semanas, y el nivel de tensión entre ambos ha escalado hasta el punto de que el gobierno polaco puso sobre la mesa esa idea de no donar, de no trasladar más armamento a la vecina, al país vecino en guerra. Unas declaraciones de Duda que apuntaban por primera vez este domingo, por tanto, en la dirección de la disensión después de las tensiones abiertas. Duda dice que cree que es lo correcto que el gobierno polaco haya mantenido el veto a la venta de grano ucraniano en el mercado nacional. Sin embargo, se muestra convencido de que hay que hacer todo lo posible para garantizar el tránsito de cereal ucraniano. Y por supuesto, con lectura mucho más económica y apremiante, la mirada se nos hace mirar ahora a Estados Unidos, donde por supuesto vuelve el temor ante ese posible cierre del gobierno federal, ante la posibilidad que el gobierno de Estados Unidos se quede sin fondos. A solo una semana de que Washington se quede sin dinero para mantener el gobierno federal en pleno funcionamiento, las facciones enfrentadas dentro del Partido Republicano en el Congreso estadounidense no parecen arrojar visos de aproximación para sacar adelante un proyecto de ley de financiación provisional. Hasta ahora el Congreso no ha logrado finalizar ninguno de los 12 proyectos de ley de gastos regulares para financiar programas de las agencias federales de cara a ese año fiscal que comienza
el 1 de octubre. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, va a impulsar un ambicioso plan esta semana para lograr la aprobación de 4 grandes proyectos de ley, incluida la financiación militar y de seguridad nacional, que espera que demuestren avances suficientes a los republicanos de extrema derecha para obtener su apoyo para un gasto provisional, ese proyecto de ley conocido como ese CR de resolución continuada. El propio presidente de Estados Unidos, el jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, ha elevado el tono y ha premiado la situación este fin de semana y ha hecho un llamamiento a los republicanos extremos diciendo que los legisladores del partido necesitan tomar medidas inmediatas para evitar un cierre del gobierno antes de esa fecha límite del 30 de septiembre. Y en este punto tenemos que hablar de gigantes americanos, pero con la mirada puesta también en Asia, porque el primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin, ha declarado que el país espera recibir inversiones de al menos 5.000 millones de dólares de Tesla, Google y de Microsoft. En concreto, el gigante de vehículos eléctricos de lujo estaría estudiando una instalación de fabricación de vehículos eléctricos y además Microsoft y Google están estudiando centros de datos. En la declaración que ha lanzado en las últimas horas a la prensa, no ha detallado si se espera que los 5.000 millones de dólares vayan a ser una inversión combinada o realizada individualmente por cada uno de los gigantes, por Tesla, Google y por Microsoft. El premier tailandés ha hablado con la prensa en Bangkok tras haber asistido la semana pasada a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde también mantuvo conversaciones con los ejecutivos de las principales empresas. La semana pasada, Srettha habló con Elon Musk, presidente de Tesla, sobre ese sector de los vehículos eléctricos. Y hay que señalar que Tailandia, el cuarto centro de ensamblaje de automóviles de Asia, ha ofrecido incentivos a los fabricantes de vehículos eléctricos y de baterías, así como rebajas fiscales a los compradores locales de vehículos eléctricos para seguir siendo un centro automotor regional. Y por supuesto, en la crónica de este 25 de septiembre, importante lo que va a pasar en el recibo de la luz, porque el precio medio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista va a subir este lunes 25 de septiembre un 43,42% con respecto al domingo, hasta alcanzar los 119,05 euros por megavatio hora. Es el nivel más alto desde el pasado 24 de agosto. Por franjas horarias, el precio máximo, que va a alcanzar los 160 euros megavatio hora, se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el mínimo se va a dar entre las 2 y las 3 de la tarde, ahí entre los 85,93 euros megavatio hora. En lo que va de mes, la media del mercado eléctrico se sitúa en los 100,98 euros megavatio hora frente a los 146,81 euros megavatio hora que registró en el mismo periodo de septiembre de 2022. Y con todo esto, por supuesto, antes de hacer una pausa, tenemos que ver cómo se están preparando